Continuamos con esta cobertura especial de DGII 360 desde la 60ª Asamblea General del CIAT, celebrada en Punta Cana, un escenario que reúne a líderes tributarios, expertos internacionales y tomadores de decisiones para analizar los grandes desafíos que marcarán el futuro de las administraciones tributarias. En esta oportunidad desarrollaremos un panel especial para abordar temas claves como transformación digital, facturación electrónica, cooperación internacional y gestión del talento humano, analítica de datos y los nuevos retos de la tributación global. Para ello nos acompañan 4 destacados especialistas del CIAT. Raúl Zambrano, responsable de impulsar procesos de innovación y modernización tecnológica dentro de las administraciones tributarias de la región. Gonzalo Arias, experto en tributación internacional, cooperación fiscal y articulación entre administraciones tributarias y organismos multilaterales. Además, nos honra la presencia de Alejandro Juárez, quien trabaja en el fortalecimiento institucional y la evolución del capital humano dentro de las administraciones tributarias. Y Santiago Díaz, especialista en estadísticas tributarias, análisis comparado y generación de conocimientos estratégicos para la región. A todos, bienvenidos a DGII 360. Saludos amigos televidentes, en el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. En el marco de la cooperación técnica española, la Dirección General de Impuestos Internos ejecutará el programa Una Fiscalidad Más Justa en la República Dominicana, orientado a fortalecer el sistema tributario nacional. La iniciativa busca reducir la informalidad, optimizar el uso de la información fiscal y fortalecer los mecanismos de recaudación en beneficio del desarrollo económico. La firma del acuerdo estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, el director general de la DGII, Pedro Urrutia, la subdirectora jurídica, Juanita Canahuate, y la embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos. Por otro lado, la DGII recibió una delegación del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Ricardo Yaúdes, con la que sostuvo un encuentro para analizar los resultados fiscales alcanzados durante 2025 y el desempeño registrado en lo que va de 2026. Durante la reunión, los representantes del FMI valoraron los avances de la administración tributaria y expresaron su disposición de continuar apoyando a la institución mediante programas de capacitación y asistencia técnica para fortalecer la gestión fiscal de la nación. En otro orden, la institución realizó una capacitación a colaboradores para fortalecer sus conocimientos sobre el sistema de transparencia, acceso a la información pública y confidencialidad de los datos administrados por la entidad. La jornada fue impartida por José Fernández, encargado del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública, quien explicó el marco normativo que regula el acceso a la información pública. En esa dirección se manejan informaciones que, por un lado, la ciudadanía tiene el derecho de solicitar, recibir y difundir información de carácter público conforme establece la ley. Sin embargo, ese derecho no es absoluto o ilimitado. La ley establece limitaciones. En las noticias económicas de esta semana, el gobierno dominicano anunció una serie de medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis internacional en el país. El Poder Ejecutivo ha decidido someter a la consideración del Congreso Nacional un plan de medidas económicas pro crecimiento y de mitigación de los efectos de la crisis internacional. Es un plan responsable, gradual y equilibrado, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio fiscal para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social. El proyecto se cuida de no cargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables ni sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo que proteja a las MIPYMES, incluye alivios para la clase media y contempla medidas pro inversión, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo.
DGI quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 15 de junio es la fecha límite para realizar el pago del anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas jurídicas, anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales, ventas mercado local, zonas francas, remisión de información, formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales, impuesto tarjeta de turista. Para el jueves 18 es la fecha límite para el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, mientras que el viernes 19 se debe realizar el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, y TEVIS retenido por las compañías de adquirencia. ¿Qué es Revísame? Es una aplicación de la Dirección General de Impuestos Internos que te permite verificar con confianza las bebidas alcohólicas y cigarrillos comercializados en la República Dominicana. Puedes descargarla gratis en la tienda de Android y Apple. Además, puedes verificar los productos enviando un mini mensaje al 7876 con el código alfanumérico de la etiqueta o ingresando al portal www.revisame.com.do. Dominicana Revisa, Dirección General de Impuestos Internos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Y para iniciar este panel tan interesante, me gustaría que cada uno de ustedes, desde sus respectivas áreas, nos digan cuál consideran que es hoy el principal desafío que enfrentan las administraciones tributarias. Muchas gracias, Raiza. En el encuentro que sostuvimos en Montevideo el año pasado, los administradores precisamente respondieron cuáles son las oportunidades y los desafíos más importantes que ellos encontraban. Y en materia de tecnología, el desafío mayor pasa por la seguridad, la preocupación necesaria, inminente, de que las administraciones no sean atacadas. Desafortunadamente hay situaciones que se han evidenciado en el pasado en que administraciones han sido atacadas, incluso de manera muy fuerte. Eso significa pues preocuparse internamente por los procesos, porque los colaboradores trabajen bien, pero mucho también porque no seamos atacados desde fuera. Y que luego pues sean nuestros datos secuestrados o expuestos, información sensible o incluso, en el peor caso, pues que nos expongan a una situación de ransomware para la administración tributaria. Una segunda preocupación, por supuesto, pasa por los recursos humanos en tecnología, particularmente en algunas administraciones donde es muy sensible la pérdida de funcionarios con experiencia, con capacidad, que se van a trabajar, por ejemplo, remotos desde su casa en firmas en otras jurisdicciones, en otros territorios, y lo que sabemos es que no se puede competir exclusivamente con salarios, porque no hay manera de alcanzarlos. Entonces, establecen retos muy importantes para las administraciones tributarias desde el punto de vista de tecnología.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como bien nos comentaba Raúl, hicimos un ejercicio en Uruguay donde pudimos ver los desafíos de las administraciones tributarias y en el ámbito de la tributación internacional y la cooperación, la verdad que los desafíos son enormes porque no es un área tan reciente, es decir, los países tienen aproximadamente 10 años, algunos tienen 5 años o incluso empezaron el año pasado a trabajar con estos temas. Entonces hay que fortalecer muchos pilares de la administración tributaria. Uno, los recursos humanos. Esto creo que lo vamos a mencionar todos. Sin recursos humanos no se puede entender perfectamente la tributación internacional y la curva de aprendizaje es lenta. Es decir, es muy difícil formar a una persona en 6 meses, 1 año o incluso 3 años en el área. Hay un tema que es un desafío de política, pero va muy ligado a la administración tributaria, que tiene que ver con las normas antiabuso específicas que permitan que lo que vemos en materia de tributación internacional como un riesgo se pueda tratar. Ese es un tema importantísimo y principalmente está plasmado en el Plan de Acción BEPS. Otro tema importante tiene que ver con la resolución de disputas. En los casos que involucran grandes empresas internacionales generalmente terminan en una disputa y la pregunta es ¿cómo la prevenimos? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo la resolvemos si es una disputa internacional y no necesariamente doméstica? Por eso lo que le recomendamos siempre a las administraciones tributarias cuando ven casos que involucran transacciones internacionales es tener una visión de ciclo completo. Es decir, desde que inician ya pensar qué va a pasar más adelante. Muchísimas gracias. Entonces, la misma pregunta desde sus áreas también, por favor. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, daré una respuesta en la misma línea que mis colegas que me han precedido lo han hecho. En el pasado encuentro encontramos una diversidad de respuestas que describen muchas de las problemáticas que las administraciones están enfrentando. Yo hablaría de varias que están directamente relacionadas con el asunto del talento humano en las administraciones. Por un lado, contar con el personal calificado, competente para atender las responsabilidades que las administraciones tienen. Y por otro lado, tener el personal suficiente. Una tendencia en América Latina tiene que ver con la contracción de las administraciones tributarias. Si observamos los datos en los últimos años, vamos a encontrar que varias administraciones han reducido su número de personal, pero no necesariamente esto obedece a estar implementando nuevas tecnologías o a la propia optimización de procesos. En algunos casos está más relacionada con el hecho de restricciones presupuestarias, fuertes restricciones presupuestarias. Y si nos ponemos un poco críticos, vamos a observar que esto, que no es una tendencia, hay países en que llevan una dirección contraria, como es el caso de la administración española, que en los últimos 2 años, 3 años, han hecho una inversión muy importante en ampliar el número de efectivos para atender sus responsabilidades. Por otro lado, tenemos que considerar la dimensión ética. Tenemos que fortalecer el desempeño ético del cuerpo de servidores, tomando en cuenta que no se trata únicamente de una buena remuneración para el servidor, sino de tener los puntos de control, un sistema de control interno robusto, eficiente, confiable, que nos permita dar cuenta de qué ocurre con nuestros procesos. El personal en nuestras administraciones es tan vulnerable como los procesos lo sean. Y finalmente, en esta intervención yo diría que la remuneración importa y algunas de las cosas que nos han afectado no tiene que ver directamente con el salario neto que recibe cada funcionario, pero sí tiene que ver con las condiciones de trabajo. Después de la pandemia apareció el tema del teletrabajo, que no necesariamente ha sido la mejor de las respuestas para atender esta problemática, pero sí pone sobre la mesa de la discusión el tema de las condiciones laborales. Bajo qué condiciones están trabajando los funcionarios y qué tipo de cosas deberíamos estar planteando para enfrentar este tipo de escenarios, la atracción, la retención y la permanencia. Muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Y de nuevo debo insistir en que hicimos esta consulta con las administraciones tributarias. Tenemos la suerte de contar con su propia valoración. Esa valoración son en general entre 10 y 12 puntos que escogieron y que valoraron cuantitativamente. Pero sin ir a toda esa profundidad, yo destacaría que uno de los desafíos principales, con varias vertientes, es enfrentarse a lo nuevo. Y lo nuevo en el caso de las administraciones tributarias es la nueva economía digital con sus nuevos modelos de negocio, plataformas, etcétera, y por supuesto los nuevos medios de pago y cómo podemos hacer su trazabilidad. Las criptomonedas están en el primer lugar de esa selección de preocupaciones. Después, por supuesto, aparte de la novedad, están los factores estructurales de cómo son las economías en toda la región, en toda el área de actividad de CIAT en América Latina y el Caribe.
y entre ellos está de forma muy relevante la informalidad. La informalidad dificulta el cumplimiento, dificulta el desarrollo democrático de los países y, por supuesto, la labor de la administración tributaria. Si bien hay que decir que gran parte de las administraciones en todas estas áreas están trabajando. Y están trabajando para conseguir convencer de que hay que cambiar ciertas normas para incluir la economía digital, podremos hablar de más detalles, y que también hay que dar nuevas formas de integración. El luchar contra la informalidad no es luchar contra los informales, es luchar precisamente contra lo que les aparta de la vida en sociedad y de las ventajas de una vida más estructurada, legal y formalizada. Gracias. Y hablando precisamente de tecnología, sabemos que la facturación electrónica ha sido un agente transformador en lo que tiene que ver con la tributación. ¿Cómo evalúa el avance a nivel de la región de la facturación electrónica? Nos gustaría saber también cuál ha sido el rol del CIAT en el avance e implementación de la facturación electrónica y asimismo cuáles otras oportunidades ofrece en términos de inteligencia fiscal y toma de decisiones hoy en día. Muchas gracias, Raiza. En 2003, el Servicio de Impuestos Internos en Chile comenzó el Programa Nacional de Facturación Electrónica de manera voluntaria, con algunos criterios que luego, como región, lo adoptamos de manera generalizada, y voy a conversar sobre ello un poquito después. Pero desde entonces, le siguió luego Brasil, Argentina, México, Ecuador, y así sucesivamente. La factura electrónica es algo que América Latina le dio a la administración tributaria del mundo. Hoy esto no es más verdad, hoy está Turquía, España, Grecia, Rumanía, el sureste de Asia, es decir, es una cosa ya mundial, así que pues ese es nuestro aporte de la región a la administración tributaria del mundo. Hay algunas características importantes, una de ellas, todos los documentos llegan a la administración tributaria en algún momento, 1, 2, el formato es común para todo el territorio, y 3, se ha buscado soluciones de bajo costo para los pequeños contribuyentes, los individuales. Todas esas cosas las ha hecho Dominicana también, así que está por el camino correcto. Ha sido también impuesto con mandato, en Chile empezó como opcional, pero desde el 2014 es obligatorio para todo el mundo y todo el mundo lo ha conseguido. Y no nos vamos a engañar, al tener todos los documentos, todas las transacciones, la capacidad de control de la administración es mucho mayor. Pero además, no solo es el control, es la potencial para generar servicios, por ejemplo, hacer más eficientes las devoluciones y desde 2017 prellenar los campos de las declaraciones de consumo de los contribuyentes, algo también espectacular. Esa capacidad de información, ese conjunto de elementos, por supuesto que permite una mejor selección de contribuyentes a auditar, permite una mejor toma de decisiones en sus programas de fiscalización, en ayudar a los contribuyentes a hacer las cosas mejor y ciertamente en facilitar el cumplimiento. Pero los beneficios van más allá que solo la administración tributaria. Por ejemplo, el factoring electrónico, el uso para estudios económicos o, por ejemplo, para brindarle a la sociedad, a los ciudadanos, la posibilidad de encontrar los productos de menor precio gracias a la factura electrónica. Muchísimas gracias por esta respuesta. ¿Qué es Revísame? Es una aplicación de la Dirección General de Impuestos Internos que te permite verificar con confianza las bebidas alcohólicas y cigarrillos comercializados en la República Dominicana. Puedes descargarla gratis en la tienda de Android y Apple. Además, puedes verificar los productos enviando un mini mensaje al 7876 con el código alfanumérico de la etiqueta o ingresando al portal www.revisame.com.do. Dominicana Revisa, Dirección General de Impuestos Internos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
¿Te gustaría recibir alguna formación en materia tributaria? Te presentamos el calendario de capacitaciones de esta semana. Puedes participar en las capacitaciones de nuestro Departamento de Educación Tributaria sin ningún costo, completamente gratis. Si eres miembro de algún gremio profesional, director de escuela o asociación empresarial, puedes solicitar la capacitación de tu interés escribiendo al correo electrónico capacitacioncontribuyentes@dgii.gov.do o visitando nuestra página web en www.dgii.gov.do en el apartado Educación Tributaria. Además, puedes mantenerte atento a nuestras redes sociales, donde cada semana publicamos el calendario de capacitaciones. Ahora, hablando ya en un contexto de economía global y digitalización, ¿cuáles serían aquellos principales desafíos que presenta la tributación internacional? Además, nos gustaría saber qué tan importante se ha vuelto la cooperación entre administraciones tributarias y organismos internacionales, y principalmente para combatir la evasión y la planificación fiscal. Bueno, la verdad que los desafíos dependen también de cada uno de los países, porque no todos están trabajando con el mismo grado de madurez en la tributación internacional. Sin embargo, creo que hay desafíos comunes. Y yo creo que uno de los principales desafíos hoy es que el contexto está cambiando. Es decir, veníamos en un proceso de globalización creciente y de pronto entramos en un proceso de deglobalización, mientras que en los foros internacionales se están discutiendo medidas que se deben implementar de manera consistente para que funcionen. Entonces la pregunta que se hace en los países es, ¿qué hago yo? Entonces hay un paquete de medidas que pueden implementar, están los regímenes de precio de transferencia, las normas antiabuso como las normas antihíbridos, las de compañías foráneas controladas y muchas otras que tienen su complejidad en la aplicación, pero que requieren, como decía, de un personal, de una infraestructura dentro de una administración tributaria, y algo que nosotros siempre le decimos a los países también en los proyectos de asistencia técnica es tomen en cuenta lo que viene del ámbito internacional, pero traten de adaptarlo a su capacidad administrativa, es decir, lo que la administración tributaria puede hacer. Si vamos a implementar un régimen de información, por ejemplo, como el Country by Country Report o un régimen de precios de transferencia, la idea es poder usar esa información y darles algo a los contribuyentes. Así sea a través de la gestión de riesgos, es decir, tenemos este riesgo, ponerlo sobre la mesa y en lo posible avanzar en una colaboración con las empresas. Ahora se habla de cumplimiento cooperativo, tal vez eso puede ser muy sofisticado para muchos países, pero por lo menos involucrar al sector empresarial, al sector de asesores tributarios, contadores, abogados, y decir, ¿qué hacemos cuando tenemos este riesgo? Y verlo antes de que la auditoría se genere. ¿Para qué? Para evitar un litigio y para darle a los contribuyentes un mejor servicio, promover la inversión extranjera y también, obviamente, lo que las administraciones quieren, que es recaudar. Ahora, para que todo esto funcione, tenemos que enterarnos qué pasa. ¿Y cómo nos enteramos qué pasa? A través de la cooperación internacional. Si no recibimos información de otros fiscos, no vamos a saber qué pasó, qué hizo una multinacional con una filial en el exterior y en qué consisten esas operaciones o cómo está organizada la empresa. Y cuando hablo de cooperación, claro, esto creció mucho, no es fácil. Es el intercambio de información, las auditorías conjuntas, simultáneas e incluso la cobranza en el exterior, que eso permite no solamente ver lo que está pasando, sino también recaudar cuando el contribuyente se declara insolvente en el país, gracias a la ayuda internacional. Y un tema importante es la otra cooperación, la cooperación con los organismos internacionales. Permite acceder a experiencias de pares y asistencia técnica, que lo hemos comprobado también en el CIAT, permite reducir significativamente los tiempos de desarrollo. ¿Por qué? Porque no tiene que inventar la rueda cada administración tributaria, sino que se apoya en quienes ya lo vivieron, en quienes ya lo desarrollaron. Y yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande por parte de las administraciones tributarias. Así es, definitivamente en el contexto global que estamos viviendo siempre ha sido importante la cooperación, pero ahora siento que ahora parece ser más urgente que nunca. Muchas gracias.
Ya conversando desde la perspectiva estadística y de investigación, ¿qué tendencias están marcando hoy la evolución de las administraciones tributarias de la región? ¿Y qué nos dicen esos datos sobre cumplimiento, digitalización y confianza del contribuyente en América Latina? Las tendencias siempre son difíciles de sintetizar, pero si tuviera que elegir dos, hay una clarísima que es el tema principal propuesto por la República Dominicana para este Congreso, para esta Asamblea, nada menos la 60 Asamblea, los 60 años de CIAT, mucha historia detrás, y ha sido la transformación digital de las administraciones tributarias. El mundo se ha transformado digitalmente, no hay duda respecto a ello, no hay que explicarlo mucho, pero las administraciones han sabido responder y, como comentaban mis compañeros, han sido incluso pioneros, líderes y precursores. La historia de la factura electrónica en América Latina se remonta a más de 20 años en sus primeras experiencias. Y no solo la factura electrónica. Nosotros hemos podido comprobar con datos, gracias a unas encuestas internacionales que cubren prácticamente todo el mundo, en torno a 170 países todos los años responden, los datos son públicos, son para que quiera verlo y consultarlo, ISORA, por las siglas en inglés de esta encuesta internacional, y nos ponen delante todos los datos de qué está ocurriendo con esa digitalización y ese avance. Hemos hecho unos índices, por ejemplo, de innovación, digitalización y tecnología, en los que se veía como gran parte de los países de CIAT y de América Latina estaban en los primeros puestos, en los primeros lugares. Hemos podido ahora desarrollar otra sobre la fortaleza institucional de las instituciones, administraciones tributarias, en las que de nuevo hemos obtenido ese resultado, están entre los mejores. O sea, no siempre quiere decir que puedas resolver todos los problemas. Si tu país tiene otros problemas, ya sean de legislación o de informalidad, pero las administraciones lo están intentando. Por ejemplo, en este índice es de resaltar que la República Dominicana, su puntuación está muy por encima de la media. Es una administración que se ha ido adaptando, que ha ido respondiendo, que tiene los medios, y no solo para actuar, sino para ser controlada. Eso es lo que nos dicen los datos. Nos dicen también estos datos que una forma de ver cómo funciona una administración es su coste de recaudación. Cuánto tiene que gastar para recaudar 100 dólares, 100 unidades, lo que sea. Pues el coste que sale para la República Dominicana, como en general para América Latina, es bajo. Sus presupuestos son bajos en relación a lo que gastan, en relación a lo que pueden hacer. Y es bajo en términos de 80 céntimos respecto a 120 de la media. O sea, es una cuantía significativa e importante. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo muy significativo. Esas son dos posibles tendencias, dos cosas a destacar. Por supuesto, habría muchos más, como vamos a ir tratando en estas jornadas. Gracias. Muchísimas gracias. Hay algo que sale a relucir en casi todas las respuestas, que es la inminente transformación tecnológica que estamos viviendo en todos los ámbitos, y el ámbito tributario no se escapa. En ese sentido, ¿qué está cambiando en el perfil del capital humano que trabaja en la administración tributaria hoy en día? ¿Cuáles son aquellas competencias que debe desarrollar el equipo actual de la tributación y de cara a los próximos años? Bien, bueno, no es una pregunta fácil de responder porque en el tema de competencias tenemos desde la administración tributaria dos ámbitos para responder. Uno es comprender que ya existen modelos de competencias digitales impulsados a nivel de política pública por países como España, México y Ecuador, que ya tienen documentación de carácter jurídico y política pública explícitos, en donde se dice que todos los ciudadanos y los empleados públicos deberían de tener el dominio de herramientas tecnológicas en cierto nivel. Pero cuando vamos al empleo público y específicamente a la administración tributaria, tenemos que pensar en el core. Las administraciones tributarias son responsables de áreas de negocio diferentes, como lo pueden ser impuestos internos, como lo pueden ser las contribuciones a la seguridad social o como pueden ser el tema de impuestos al comercio exterior. Y es ahí cuando tenemos que desarrollar competencias diferenciadas por el tipo de unidad de negocio en donde estamos trabajando y por el tipo de herramientas que se están utilizando. Podríamos decir que la inteligencia artificial aún no hace ciencia. La inteligencia artificial es muy poderosa, es muy rápida, tiene una capacidad de procesar datos como ningún ser humano lo hace, pero no significa que estemos produciendo conocimiento nuevo. Eso afortunadamente sigue siendo todavía potestad de lo humano. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé.
pero el que utilicemos estas herramientas significa que debemos estar en aptitud y actitud de poder interactuar con ellas. De pronto se vende esta idea de que la inteligencia artificial va a eliminar muchos empleos. La verdad es que no estamos todavía en ese punto. Pero lo que sí puede ocurrir es que el no saber utilizar las herramientas de inteligencia artificial nos puede dejar sin empleo, que es algo diferente. Entonces, si pensamos en una administración pública y especialmente en nuestro campo, la administración tributaria, tenemos que aprender a usar este tipo de herramientas para nuestra actividad cotidiana con las debidas cautelas. Si utilizamos herramientas para procesar información, recordemos que esa información vino de alguien la produjo, alguien la resguarda, alguien la está consultando. Y en ocasiones el trabajo no acaba ahí. Si eres un abogado y tienes que utilizar datos a gran escala para hacer una defensa del interés fiscal, quizá lo que está aquí de fondo no es lo que la inteligencia artificial te puede dar, sino el tipo de criterio jurídico que tú como abogado tienes que aplicar para hacer el análisis de situación de un caso en el que tengas que defender el interés del fisco. Entonces, aquí hay que diferenciar que el perfil está cambiando en la medida que la naturaleza del negocio tributario esté cambiando. Quizá en los últimos tiempos hemos llegado a la mediana conclusión de que el negocio de la administración tributaria está cambiando en su naturaleza. Antes lo típico era que se contrataran abogados, contadores y economistas para la administración tributaria. Hoy en día lo que vamos a encontrar es que tenemos dentistas, médicos, veterinarios, ingenieros, arquitectos, tenemos un montón de perfiles en la administración tributaria. Se puede decir que cualquiera puede estar ahí, pero eso no significa que cualquiera puede hacer el trabajo. Entonces tenemos que desarrollar las competencias de los empleados públicos que están en la administración tributaria, pero también tenemos que desarrollar las competencias del ciudadano. Esto es un tema de ciudadanía fiscal, que seguramente aquí en Dominicana, con mi colega Luz Castro, hay un proyecto y una iniciativa muy interesante en esa área donde se hacen muchos esfuerzos por incrementar los niveles de cumplimiento desde ciudadanía fiscal. Pero eso significa que el ciudadano también entienda por qué es importante pagar impuestos, que entienda por qué es importante y cómo hacerlo. Y de este lado de la administración entender que el ciudadano tiene derechos, que debemos respetar los plazos y las cosas que han sido establecidas en el derecho positivo de nuestro sistema tributario. Eso también es competencia de los funcionarios. Entonces, decir que está cambiando el perfil es muy atrevido desde el sentido común. Necesitamos aquí documentar exactamente qué es lo que está cambiando en el trabajo para hablar de que el perfil está cambiando. Lo que sí no tiene lugar a duda es que la naturaleza de las competencias son aquellas a las que les tenemos que prestar atención, cómo el trabajo se está modificando, cómo se está alterando y recordar que los sistemas tributarios son un reflejo de nuestra realidad económica. En la medida en que la realidad económica de un país esté cambiando, las competencias de la administración tendrán que estar siendo permanentemente ajustadas. Y de hecho, rescatar algo que mencionó en su primera intervención, que es una competencia blanda quizás, que es el componente ético que deben tener también cada colaborador. Muchísimas gracias. Ahora tenemos que hacer una breve pausa, pero no se muevan de sus pantallas porque al regreso continuaremos profundizando en los grandes retos y oportunidades que definirán el futuro de la tributación en nuestra región. Ya volvemos. ¿Qué es Revísame? Es una aplicación de la Dirección General de Impuestos Internos que te permite verificar con confianza las bebidas alcohólicas y cigarrillos comercializados en la República Dominicana. Puedes descargarla gratis en la tienda de Android y Apple. Además, puedes verificar los productos enviando un mini mensaje al 7876 con el código alfanumérico de la etiqueta o ingresando al portal www.revisame.com.do. Dominicana Revisa, Dirección General de Impuestos Internos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
Estamos de regreso en este panel especial de DGII 360. En esta segunda parte queremos profundizar en uno de los grandes ejes de esta asamblea, la innovación tecnológica y su impacto dentro de las administraciones tributarias. Alejandro, queremos preguntarle, la inteligencia artificial, la analítica avanzada y la automatización están ganando terreno actualmente. ¿Estamos preparados institucionalmente para aprovechar estas herramientas? Yo quiero aquí ser muy optimista y decir directamente que sí estamos preparados, pero no todos estamos llegando al tema de la digitalización de manera simultánea. Algunos ya tienen desarrollos muy importantes que están rindiendo frutos inmediatos y otros apenas están empezando a incorporar estas herramientas. Lo importante es dejar de discutir si debemos o no debemos. Esto es como la música que llegó para quedarse. Es un asunto de que lo tenemos que implementar ya, no tanto si es útil o no. Aquí es invertir en el capacity building de la organización. Por un lado, meter recursos en el tema de tecnología y por otro lado, invertir también en el talento humano. Hace rato mencionábamos las competencias, Raúl Zambrano ya hablaba de la experiencia concreta de factura electrónica y aquí lo que tenemos que construir es un círculo virtuoso, donde la herramienta tecnológica se junta con el talento humano y seguramente llegaremos a un puerto seguro. Gracias. Ya en otro ámbito, para Gonzalo, cuando hablamos de tax and crime, ¿qué tipo de riesgos se enfrentan hoy las administraciones tributarias y cómo puede prepararse el talento humano para enfrentar esto? Bueno, qué buena pregunta, porque uno pensaría que el mayor riesgo que enfrenta una administración tributaria es el lavado de dinero, los flujos financieros ilícitos. Y la realidad no es ese el mayor riesgo que enfrenta una administración tributaria. El mayor riesgo que enfrenta una administración tributaria es ser un agente de lavado de dinero. Por ejemplo, permitir que se lave dinero pagando impuestos. Entonces, por eso es importantísimo este enfoque de tax and crimes. Generalmente o históricamente las administraciones tributarias decían, yo me dedico a cobrar impuestos, no a meter gente en la cárcel. Entonces el foco está en la recaudación. ¿Y qué pasa? Un funcionario que se dedica a auditoría o a gestión de riesgos tiene que estar preparado para darse cuenta cuando existe un flujo financiero ilícito, incluso cuando un contribuyente esté pagando todos los impuestos o incluso más de lo que debería pagar. No solamente cuando hay evasión. Y creo que un funcionario que sabe de impuestos estaría en términos generales capacitado para eso, para darse cuenta, pero a veces no está capacitado para documentar un caso y reportarlo a una fiscalía, a una unidad de información financiera, a una autoridad competente de crímenes, y yo creo que ahí está la clave. La clave está en que la administración tributaria brinde capacitación y orientaciones y cree procesos para que los funcionarios estén obligados a reportar flujos financieros ilícitos de manera correcta y sepan cómo manejarse ante un riesgo de estas características. De lo contrario, es muy fácil caer en la tentación de lo que decía al inicio. Decir, bueno, miren, yo no vi nada, vamos a recaudar y transformar a la administración tributaria en un lavador de dinero, por ejemplo. Gracias. Ya para quedarnos aquí mismo, una pregunta para Raúl. Los delitos tributarios, con los avances tecnológicos que hemos mencionado, son cada vez más sofisticados y transnacionales. ¿Cómo ha evolucionado la cooperación internacional en esta materia? Hay muchas cosas, algunas de las que mencionó Gonzalo, el intercambio de información, cosas como CRS para conocer lo que está ahí, pero asociado a eso viene el CARF para información sobre lo que hacen los exchanges con criptoactivos y otras cosas, y las experiencias utilizando lo que se llama Open Intelligence, Open Data para inteligencia, o SINT, pero yo quiero comentar una experiencia específica, que es la nuestra. Con la enorme cantidad de datos de factura electrónica, se han encontrado situaciones desafortunadas, porque pues aun cuando es más difícil hacer trampa y simular operaciones, facturas falsas en cuanto a su contenido, existen y, como tú dices, pueden ser gestionadas con una velocidad brutal, es decir, hacer mucho daño en poco tiempo. Entonces, construimos con el apoyo de 6 países en el marco del Centro de Analítica Avanzada, la ingeniería de Microsoft, el detector de anomalías de factura electrónica, que obviamente identifica anomalías, entre las cuales puede haber errores, puede haber cosas muy extrañas pero explicables, no legítimas, y se encuentran también situaciones como simulación de operaciones,
venta de facturas falsas y demás. Eso, por ejemplo, ha permitido que en Costa Rica, esto son noticias públicas, por eso las comento, se haya desmantelado redes enteras de venta de facturas falsas, empresas creadas cuyo único producto de venta eran facturas falsas con la intención de incrementar los créditos en el IVA o justificar gastos para fines del impuesto de la renta, disminuir el impuesto de la renta, que pues se ha logrado combatir. Ese es un producto del CIAT disponible para los países miembros. Esperamos y sabemos que hay interés de parte de la República Dominicana también en utilizarlo y seguramente colaborará para combatir ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Ya una próxima pregunta por aquí. ¿Cómo está impactando la innovación tecnológica en la detección temprana del incumplimiento y en la gestión de riesgos? Estas herramientas nos dan unas capacidades increíbles para tratar muchos datos, datos complejos y de forma muy rápida, en tiempo real. Y eso es lo que nos ofrecen. Como estaba comentando mi compañero, ese detector de anomalías te permite eso. Con toda la facturación electrónica, cubrir las transacciones, las relaciones entre ellos, establecer si hay redes en las que están colaborando, saber casi en tiempo real, si lo alimentas adecuadamente con la información necesaria, quiénes son los que están pagando y quiénes están incumpliendo y haciendo recaer la carga sobre los demás. Y eso es lo que creo que sería fundamental explicar. Pero para todo ello tienes que hacer primero el esfuerzo. Y el esfuerzo es extender la facturación electrónica a todas las transacciones, poco a poco, adaptándose. Tener un muy buen censo de contribuyentes, saber quiénes tienen que estar ahí. Y los que están totalmente fuera del sistema, en la informabilidad, ofrecerles una vía para que se incorporen y puedan beneficiarse también de las ventajas de estar en esa sociedad. Sin esos pasos previos, la herramienta, la inteligencia artificial, como nos comentaba también Alejandro, no nos va a ofrecer nada más. Entonces, la Administración lo ha entendido, por lo que sabemos, gracias también a nuestro Observatorio de Reformas Fiscales, Tributarias y Administrativas, que ya está publicado, está disponible para saber lo que se está haciendo en toda América Latina. Está publicado y tenéis para acceder a todo lo que han hecho todos los países en el último año, en 2025. Y lo digo porque ahí aparece también lo que ha estado haciendo la República Dominicana. El esfuerzo que ha hecho para completar los registros y la información de los contribuyentes, para ir extendiendo con flexibilidad la facturación electrónica y con estos programas como Mi Pyme, ir reduciendo la informalidad. Ese es el camino y la tecnología nos va a ayudar, pero si no lo ayudamos nosotros a la tecnología no nos va a dar nada. Claro, y ahí mismo, y ya para finalizar, ¿cuáles serían aquellos indicadores que deberían estar monitoreando las administraciones tributarias para anticiparse precisamente a estos riesgos de incumplimiento? El primero de todos, volviendo a lo que estábamos comentando, es ver en el registro de contribuyentes completo quiénes son los activos y que están cumpliendo con sus actividades, con sus obligaciones, perdón. Eso es lo más inmediato. Tienes esa cuenta, sabes en qué periodos lo tienen que hacer, sabes sus transacciones económicas gracias a la facturación electrónica. Lo primero es saber si están presentando sus declaraciones, incluso antes de saber si están bien presentadas. Y con esa información tener ese enfoque de cumplimiento cooperativo y de aviso. Y ofrecerles la posibilidad de decirles, sabemos que esta debería ser tu obligación, es posible o que se te haya pasado o lo que sea, o que haya habido un fallo, pero te lo recordamos. Por favor, ven a nosotros sin más amenaza, pero sabiendo que la información es necesaria, porque para todos es necesario que todos contribuyan en su justa medida. Entonces, yo creo que ese sería el primer indicador, si están cumpliendo con sus obligaciones. Después de allí se derivan muchos, muy técnicos. Pueden estar relacionados con el tipo de negocio que tienes, el tipo de empresa. En realidad, la gestión de riesgos es súper especializada. Hay que conocer al contribuyente, ver cómo se compara con el resto, y cada uno de ellos, incluso a nivel personal, si la forma en la que gasta se compadece, se tiene algo de relación con los ingresos que declara. Pero eso sería tremendo y mucho más largo de lo que podemos explicar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas las interesantes respuestas y aportes que ustedes nos han informado en el día de hoy. Ya para finalizar, nos gustaría saber, si tuviera que definir en una idea hacia dónde debe avanzar la administración tributaria en los próximos 10 años,
¿qué sería lo prioritario? Bueno, en mi opinión, yo retomaría las palabras de Santiago desde su primera intervención, que es el combate a la informalidad. Y no me refiero al combate clásico a la informalidad por el tema de que el ciudadano pague impuestos. Es por este tema de que los ciudadanos pertenezcan a todos los ciclos de los servicios públicos del país. Esto significa estar formalizados para fines bancarios, estar formalizados para el fin de servicios públicos y estar formalizados para el tema del pago de impuestos. Este no es únicamente un trabajo de la administración. Y solo para compartir un dato como cierre, en América Latina el tamaño de la informalidad ronda los 50%. Ese es suficiente desafío para decir que en los próximos 10 años tenemos mucho trabajo por hacer. Llegamos al final de este panel especial de DGII 360, una conversación que nos deja una visión clara sobre hacia dónde avanzan las administraciones tributarias, con más innovación, mayor cooperación internacional y mejor uso de la tecnología y un enfoque cada vez más estratégico del talento humano. Agradecemos la participación de Raúl Zambrano, Gonzalo Arias, Alejandro Juárez y Santiago Díaz por compartir con nosotros su experiencia, visión y conocimientos. Ahora vamos a una pausa y volvemos con más contenido de DGII 360. Saludamos de manera especial a nuestro director general, que tendrá la responsabilidad de ser el primer usuario formal de este nuevo dispositivo que viene a eficientizar el servicio y pues la conexión de los contribuyentes y ciudadanos con esta Dirección General de Impuestos Internos, el chatbot Digi. En esta herramienta tenemos una información en línea. Hay gente que está a una distancia bastante importante de nosotros, sin embargo cumple con los impuestos. Entonces quiere decir que vamos avanzando, lo importante es que estamos avanzando. Como parte de nuestra transformación digital, hemos implementado un chatbot basado en inteligencia artificial generativa y procesamiento de un lenguaje natural, lo que nos permite brindar respuesta en tiempo real y con mayor precisión. Este chatbot no limita la atención humana, la potencia, facilitando a nuestros contribuyentes y ciudadanos acceso a consultas 24/7. Con esta implementación buscamos simplificar el modelo de asistencia que actualmente presentamos a nuestros usuarios. Este avance no solo es un componente tecnológico, es un componente estratégico. Estamos apostando a brindar un servicio de calidad y eficiente incluso en entornos digitales. ¿Qué es Revísame? Es una aplicación de la Dirección General de Impuestos Internos que te permite verificar con confianza las bebidas alcohólicas y cigarrillos comercializados en la República Dominicana. Puedes descargarla gratis en la tienda de Android y Apple. Además, puedes verificar los productos enviando un mini mensaje al 7876 con el código alfanumérico de la etiqueta o ingresando al portal www.revisame.com.do. Dominicana Revisa, Dirección General de Impuestos Internos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar del contenido de hoy, así como de todas las ediciones anteriores en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.